están, estimados estudiantes? ¿Qué tal? Es para mí un gusto poder saludarles y al mismo tiempo darles la bienvenida a este segundo ciclo regular del CEPRUNAP. Mi nombre es Aldo Fran Flores Paredes y en esta oportunidad soy el responsable del área de psicología, que juntos pues vamos a aprender y juntos vamos a enrumbarnos en este camino que ustedes se han trazado, que es el ingreso a la universidad. Entonces, quiero darles la bienvenida con un fuerte abrazo virtual y al mismo tiempo animarles a que se esfuercen, practiquen, lean, investiguen y de esa manera ustedes van a garantizar pues el ingreso a la universidad que ustedes tanto anhelan y nosotros pues vamos a garantizar el éxito para sus vidas. Entonces, sin más preámbulos, muchas gracias por elegir el CEPRUNAP, porque el CEPRUNAP es garantía del éxito para la vida. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Bien, entonces continuamos. ¿Ya? El día de hoy vamos a abordar este primer tema introductorio, ¿ya? Que se titula La psicología, origen y evolución del concepto. Vamos a ver un poco cómo es que la psicología ha ido evolucionando al pasar de los años, cómo es que se ha dado su origen, de dónde proviene la palabra psicología, quiénes fueron los primeros psicólogos o los primeros quienes aportaron con sus ideas y experiencias al desarrollo de la psicología ya propiamente dicha como ciencia. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo primero un poco el origen de la palabra. ¿Ya? Sigan, por favor, la hilación con sus material de estudio que tienen ahí ustedes. Y obviamente de esa manera vamos a ir sincronizando todo lo que estamos hablando en esta clase. ¿Ya? Y ustedes van a ir guiándose y de esa manera para que se sientan familiarizados con la clase del día de hoy. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a ver primero qué es la psicología. ¿Ya? ¿Qué es la psicología? Según su etimología, la palabra psicología proviene de la unión de dos términos griegos, Psique, que obviamente significa mente y alma, y logos, que significa tratado o estudio. Y obviamente si unimos el significado de los dos términos, nos vamos a dar con el primer significado de psicología, que es, según su etimología, el estudio del alma o el estudio de la mente. ¿Ya? Entonces, ya dimos entonces con el primer significado de la psicología según el origen de la palabra, ¿ya? Según el origen de la palabra, que significa el estudio del alma o el estudio de la mente. Ahora, ¿por qué alma? ¿Por qué alma? Esta palabrita alma, ¿qué creen ustedes que es el alma? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes que es el alma? Alma será aquello que nos han contado nuestros abuelitos, que cuando pues fallecemos y se eleva, eso será el alma. ¿Qué es el alma? Por qué para los griegos era importante estudiar el alma? ¿Ah? A ver, la palabra alma proviene del latín anima y del griego psiche o psique, ¿no? Que obviamente significa alma humana. Y en ese sentido, alma es sinónimo de psique, que también hace referencia a soplo vital o soplo de vida, ¿ya? Pero también es sinónimo de individuo, persona o habitante. Entonces, para la filosofía o para los griegos, alma, la palabra alma, está relacionado entre el cuerpo y obviamente entre aquella sustancia que ellos lo llaman el alma, ¿no?
que ha sido pues uno de los temas más recurrentes de la historia en términos espirituales y filosóficos. Los antiguos griegos, por ejemplo, consideraban el alma como el principio motor del cuerpo y a pesar de ser independiente, requiere pues necesariamente de la sustancia del cuerpo para la creación de un individuo. Entonces, si nos basamos en estos dos términos que forman la palabra psicología, entonces vamos a responder la primera pregunta. ¿Por qué para los griegos era importante estudiar el alma? ¿Por qué? Porque para los griegos el alma era aquel motor del cuerpo que obviamente conducía al ser humano, ¿ya? Pero este motor necesitaba y necesita, ¿no?, necesariamente, valga la redundancia, al cuerpo para obviamente crear un individuo, ¿no? Entonces, para los griegos era importante estudiar el alma. Para ellos era importante estudiar el alma. Por ello, porque consideraban que el alma era un motor que guiaba, que permitía al ser humano vivir, obviamente adherido al cuerpo, ¿ya? Adherido al cuerpo. Entonces, por ello era importante, ¿ya?, el estudio del alma para los griegos. El alma es la esencia inmaterial que define pues la individualidad y su humanidad. El alma es considerada el principio que da vida, ¿ya? El principio que da vida. Por ello es muy importante, o fue muy importante para los griegos estudiar el alma, porque según ellos, de ello provenía el comportamiento o la forma de vida del ser humano, ya del ser humano. Ahora, según su etimología, psicología es el estudio del alma, sus facultades y operaciones. Alma como principio de la vida, ser viviente, persona, espíritu, como ser de sentimientos y de afectos, inteligencia, ingenio, deseos, apetitos. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto, ya hemos abordado el significado según su etimología, según la función de la palabra. No olviden, ¿ya? Según su etimología, la psicología proviene de la unión de dos términos griegos: psique, que hace referencia a mente, alma, y logos, que hace referencia a tratado y estudio. Que unimos los dos términos, el significado de los dos términos, y nos va a dar el resultado que es psicología, es el estudio del alma, o estudio de la mente, ¿ya? O el tratado del alma, o el tratado de la mente. Bien, con el pasar del tiempo, esta definición ha ido evolucionando. Las personas iban interesándose más en conocer, en querer saber el porqué de las cosas, ¿ya? Y la filosofía, pues, no ha sido realmente opuesta a lo científico, como sí lo han sido, pues, algunos científicos, ¿ya? Filosofía y ciencia no se rechazan, más bien se complementan, ¿ya? Ahora, la definición actual de psicología se establece que la psicología se define como la ciencia del comportamiento humano y animal, sea causa y o efecto de otros comportamientos, ¿ya? Esta pues se refiere a la definición esencial, puesto que la mente como tal no puede ser objeto directo de estudio ni de experimentación. Para hacer ciencia debemos pues primero dirigir el estudio a algo observable directamente.
mesurable, controlable, experimentable. Esto es al comportamiento, a la conducta. ¿Ya? Entonces, la ciencia, ¿ya? La ciencia dio un paso más, o quizás varios pasos más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia considera que no se puede estudiar a algo abstracto, algo que no se ve, ¿no? Entonces la ciencia dijo, no, debemos estudiar algo que sí podemos ver, que sí podemos comprobar, ¿ya? Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, la definición de psicología cambió. Entonces, actualmente, la psicología ya no estudia el alma, aquella esencia, aquel motor que el filósofo griego consideraba, ¿no? Sino que la psicología actual estudia el comportamiento, ¿ya? El comportamiento del ser humano y de los animales, ¿ya? Ahora, literalmente, significaría ciencia del alma, ¿no? Sin embargo, contemporáneamente se le contextualiza a la psicología como una parte de las ciencias humanas o ciencias sociales, pues que estudia o tiene como objeto de estudio el comportamiento de los organismos individuales e interacción con su ambiente, los procesos mentales de los individuos, ¿ya? Los procesos mentales de los individuos, los procesos de comunicación desde lo individual hasta lo microsocial, Entonces, de estos tres últimos puntos, vamos a ver más adelante que es el objeto de estudio de la psicología, ¿ya? Actualmente. Entonces, actualmente, la psicología estudia el comportamiento de los individuos, ¿ya? Los procesos mentales de los individuos y los procesos de comunicación, ¿ya? Y los procesos de comunicación, no se olviden. Para definir una forma más precisa, tenemos acá una definición ya que actualmente se maneja de psicología. La psicología es pues el estudio científico de la conducta y la experiencia de cómo los seres humanos y los animales sienten, piensan, aprenden y conocen para adaptarse al medio que los rodea, ¿no? Entonces, así quedó establecido actualmente la definición de psicología. Vamos a ir viendo algunos términos que se mencionan en la definición, ¿ya? Algunos términos que se mencionan en la definición. Por decir, en la definición hablamos de ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿O qué podemos decir de la ciencia? Ciencia, podemos decir que es el cuerpo de conocimientos obtenidos a través de la observación e investigación sistemática. Es una ciencia como la física, la química, la astronomía, la biología, la fisiología, neurofisiología, pero con objeto de estudio diferente, ¿ya? Que es el comportamiento. Entonces, la psicología, eso quedó establecido como una disciplina científica. ¿Por qué? Porque aplica un método científico para su estudio, ¿ya? Entonces también se menciona en la definición el comportamiento, la conducta. ¿Qué entendemos por comportamiento o conducta? Cualquier cosa que usted hace, hablamos de comportamientos manifiestos directamente observables y de comportamientos no directamente observables, más igualmente reales, objeto indirecto de estudio de la psicología. Por ejemplo, usted
no puede, no puede emitir un pensamiento o no puede descifrar un pensamiento, pero lo puede conocer, ¿verdad? Por ejemplo, a través de sus palabras, tal comportamiento puede enfocarse como raíz o causa próxima, variable directamente influyente en otros comportamientos o como efectos pues igualmente observables, medibles y controlables. ¿Ya? En resumen, el comportamiento que nosotros tenemos obedece a algo, ¿ya? Surge por algo, ¿ya? Entonces, la psicología busca responder el porqué de ese comportamiento, ¿ya? El porqué de tal comportamiento, porqué de tal acción, qué es lo que ha motivado que la persona reaccione de esa forma, ¿ya? Entonces, eso trata de explicar la psicología, ¿ya? El estudio científico del comportamiento se lleva a cabo bajo 4 interrogantes que constituyen pues el marco de la tarea investigativa de toda disciplina científica. ¿Ya? El primero, que es en qué consiste tal o cual comportamiento que está relacionado obviamente con la descripción y definición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se busca describir el comportamiento. ¿Ya? Se busca definir el comportamiento. ¿Qué es ese comportamiento? ¿No? Y la segunda pregunta es, ¿por qué ocurre? O sea, aquí ya viene a tallar lo que es la explicación causal. ¿Qué es lo que ha originado ese comportamiento en la persona? ¿No? Y posteriormente surge la pregunta, ¿se puede predecir o no un comportamiento? Acá ya está relacionado con la predicción. Y la predicción está relacionado con la elaboración de hipótesis, ¿verdad? Empezamos a sacar hipótesis, por tal motivo seguramente ha pasado esto, el otro, o seguramente ha tenido este problema que lo ha motivado a reaccionar así. Y otro. Entonces, de esa manera, la psicología o los psicólogos predicen a través de hipótesis con esta tercera pregunta. Y en la cuarta pregunta, que es, ¿qué condiciones afectan el comportamiento? Que tiene que ver con el control. Aquí es donde que ya se busca ya la respuesta exacta y no solamente ello, sino también se busca controlar tal comportamiento. ¿Ya? Se busca controlar, se busca solucionar. ¿Cómo es que podemos controlar tal comportamiento? Si ya conocemos el origen, ¿no? Si ya conocemos qué es lo que ha causado, ¿no? Tal comportamiento, entonces ya podemos controlarlo. ¿Ya? Obviamente con algo sistemático, guiado, ¿no? Entonces, así es como se realiza el estudio, ¿ya? De la psicología. Pasamos entonces a lo que no es psicología. ¿Qué no es psicología? ¿Ya? Las pseudopsicologías son falsas psicologías. Son falsas psicologías, en el sentido de que no se rigen por criterios científicos estrictamente dichos, sino más bien por un afán popular, casual, una coincidencia en muchos casos, en lo que uno quiere oír acerca de sí mismo. Aquí cabe hablar sobre la astrología, por ejemplo, el horóscopo, la quiromancia, la frenología, la numerología, la grafología y otras prácticas pues, de gran éxito comercial, ¿verdad? Pero sin fundamento científico estricto, ¿ya? Todas estas pseudopsicologías que hemos mencionado, ¿no? Buscan dar al cliente lo que quieren escuchar, lo que quieren escuchar, ¿ya? Por decir, por ejemplo, la frenología, popularizada por Franz Gall, profesor alemán de anatomía, afirmaba pues que los rasgos de la personalidad se revelan por la forma del cráneo, ¿ya? O sea, este patita decía que la personalidad estaba definida según la forma del cráneo, ¿ya?
La frenología pues fue un intento de evaluar las características de la personalidad mediante el examen de varias áreas del cráneo, como guía. Los frenólogos usaban diagramas como el que se muestra en la imagen, al igual que otros pseudopsicólogos. Los frenólogos no hicieron ningún intento por verificar empíricamente sus conceptos. Entonces, solo quedarán ahí, ¿ya? Son pseudopsicologías o son falsas psicologías que tratan de explicar algo, ¿ya? Bien, entonces eso no es psicología, ¿está bien? Pasamos ahora a lo que es el origen y evolución del concepto, ¿ya? El origen y evolución del concepto. En la psicología, obviamente, vamos a empezar con una pregunta, ¿ya? Que quiero que me presten atención. Escuchen bien, por favor, la pregunta. ¿Es la psicología solamente fruto de estudio, de escritorio y de laboratorios, de experimentación, o principalmente pues un tejido de las variables inherentes al proceso histórico del pensamiento individual y social? Pues vamos a ver que no, ¿ya? Vamos a ver que no. ¿Por qué? Porque al pasar de los años, el ser humano ha intentado de dar razón del porqué de las cosas. ¿Y cómo lo hizo? Pues, como toda disciplina científica, a través de la experimentación, de la investigación, ¿ya? Entonces, se ha llegado al concepto actual después de una ardua búsqueda y definición de aspectos, como se puede ver pues en la diferente lista que vamos a ver a continuación, de cómo es que ha ido evolucionando la definición de psicología. Las observaciones psicológicas nacieron el día en que se intentó describir pues las reacciones expresivas del hombre, sus ademanes y sus actitudes. Es decir, se refirieron inicialmente a los fenómenos corporales y expresiones externas del comportamiento individual y social. La psicología, que en sus comienzos es una descripción incidental de la conducta humana, con marcado interés por la fisiología, vivirá luego por más de 2 milenios marcada por el interés filosófico, ¿ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en los inicios la psicología, el estudio de la psicología estaba basado en principios filosóficos, ¿ya? En principios filosóficos. Tenemos por decir a Alcmión, quien fue un médico crotoniense, elaboró una teoría de los sentidos, lo alisó en el cerebro, la vida psíquica, y planteó pues la función del alma como armonía entre las diferentes partes del cuerpo. Este concepto fisiológico del alma se desarrolló al lado de una concepción religiosa de la misma, donde que se afirmaba que el alma tiene origen divino y ha sido pues degradada en el cuerpo para expiar una culpa inexplicable. Así pues se estructuran la concepción de un alma sensible y de un alma racional, jerárquicamente pues relacionada al tenor de los conceptos de Platón y Aristóteles, ¿ya? Ahora, hablando de Platón, para Platón el alma racional e intelectiva es una individualidad eterna, inmutable, diferente de todas las cosas del mundo. Algo pues que llegó desde afuera y se une solo temporalmente, ¿ya? Y un poco sufridamente al cuerpo. Entonces, para Platón, el alma es algo que está temporalmente en el cuerpo, ¿no? Es, obviamente acá
vamos a recalcar que con Platón surgen estas ideas del idealismo, ¿ya? Del idealismo. Posteriormente tenemos Aristóteles, que opina, en cambio, que el alma se vincula al cuerpo como si fuese la función primera de un cuerpo organizado, siendo la misma actividad vital, el principio que hace de un organismo, ¿ya? La resultante de todas las energías que dan vida al organismo. Para Aristóteles, el hombre es un ser único, resultante de la unión inseparable, sustancial, del alma y el cuerpo, que obviamente se lo denomina unidad biopsíquica operante. Aquí el primer contacto entre la psicología filosófica, pero con visos fuertes de ciencia natural. Al fin y al cabo, era un filósofo, pero también un naturalista y observador incansable. ¿Ya? Más tarde, la historia nos presenta una vuelta a la concepción platónica, ¿ya? A la concepción platónica. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, que obviamente, valga la redundancia, haciendo un paréntesis, la Edad Media está conocida como el dominio total de la Iglesia, ¿verdad? La Edad Media es conocida también como una época de oscurantismo, ¿no? Entonces, y también se lo considera como una época de estancamiento cultural, ¿no? Porque la Iglesia pues dominaba y tenía el poder de todos los estamentos en ese entonces, ¿ya? Ahora, en la Edad Media, sin embargo, con Alberto Magno y su discípulo pues Tomás de Aquino, se vuelve a la investigación directa de los hechos psicológicos, siendo el franciscano Rogerio Bacon el que por primera vez señala la importancia del método inductivo y del deductivo para la investigación experimental. Por ejemplo, Tomás de Aquino afirma que la psicología es una ciencia natural, ¿no? Como base explicativa de los fenómenos psíquicos. Posteriormente, Juan Vives, en el año 1538, publicó un tratado de psicología descriptiva sobre la base de las ideas de Aristóteles, refrendadas por Tomás de Aquino. Y ya, como pasaban los años, en el Renacimiento, volvemos a la naturaleza, al interés empírico y a la observación directa de la realidad. Con Leonardo da Vinci, por ejemplo, afirma que sin experiencia no hay certeza. Pues obviamente, ¿verdad? Si no experimentas, no puedes saber el resultado de algo, ¿no? Entonces, ya al pasar de los años, en la edad moderna, es muy interesante la teoría de la glándula pineal de Descartes, quien a pesar de rechazar la idea de una unión sustancial entre el cuerpo y el alma, ya que esto pues se excluyen mutuamente con dicha glándula, establece un puente y conexión para en cierta forma explicar lo que no puede negar. Termina diciendo que mediante dicha glándula el alma se injerta en el cuerpo. Luego surge Galileo Galilei, que da lugar a un solo método científico. Es el arte de la medida. Observación metódica y experimento se unen con el raciocinio riguroso matemático para dar una visión cuantitativo-mecánica que no admite pues elementos cualitativos, precisamente por no ser medibles. Ya ahora, solo en la mitad del siglo XIX se extiende el uso del método experimental a las ciencias psicológicas y esto pues se inicia con Weber, Fichtner, con Wundt, con Tishner, con Watson, sin que esto pues quiere decir que no haya más nombres importantes, ¿no? Y a propósito del tema, vamos a resaltar en esta oportunidad el papel principal que cumplió Wundt, Wilhelm Wundt, ¿ya? Quien es considerado pues padre de la psicología experimental. Él sistematizó la psicología y fundó en Leipzig, Alemania, el primer laboratorio de la psicología, dando pues valor a la psicología en sí misma y no por la luz que eventualmente pudiera arrojar sobre la filosofía. Más tarde,
Watson, siguiendo los pasos de Wundt, redefine la psicología como la ciencia del comportamiento en el sentido conductista, original y racial. Posteriormente iban pasando los años, surge otro personaje denominado Guillaume. Al lado de la psicología de los filósofos ha existido siempre una psicología de los psicólogos, los cuales tienen en común el gusto por los hechos, por lo concreto, por el detalle, el espíritu de observación, la desconfianza con respecto de las síntesis que abarcan demasiado, nos dice Guillaume, ¿no? Entonces, todavía falta una ciencia psicológica con dirección única, aceptada por los hombres de ciencia, según Ardila. También tenemos por ese otro personaje. Tenemos acá también otra expresión donde que se menciona que se necesita lograr la unidad para que la psicología adquiera el carácter de ciencia madura. El psicólogo debe conocer, ¿ya? Debe conocer y reconocer, ¿ya? Lo que es obviamente el uso de la observación, la descripción y las hipótesis, ¿ya? Que obviamente son pasos que se constituye a un estudio científico, a un estudio integral de algo, ¿ya? Entonces, hasta acá hemos visto cómo es que ha ido evolucionando la psicología como ciencia, ¿ya? Muchas gracias por su atención, muchas gracias por todo. Hasta acá fue la clase del día de hoy. Repasen sus textos, por favor. Repasen otros libros que ustedes puedan apoyarse con la lectura. Cualquier duda, cualquier pregunta que puedan tener, háganlo saber mediante la interacción, mediante el grupo de WhatsApp, ¿ya? Mediante el aplicativo. Entonces, muchas gracias por este día. Muchas gracias por prestar atención a la clase. Sigan estudiando, que esto recién empieza. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Cuídense.